Muy bien, por la gracia del Señor vamos a comenzar en esta mañana, continuando con lo que habíamos visto la semana pasada, que era Mateo capítulo 13, que va a citar todas las parábolas del reino, ¿no? La semana pasada habíamos analizado un poquito la parábola del sembrador, ¿no? Y luego que hicimos una introducción media larga, hoy no vamos a hacer tanta introducción, así que vamos a ir directamente al texto, ¿no es así? Y dice en el versículo 10, Mateo 13, 10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y parece como una contradicción, no es así, si uno lo lee así rápidamente dice, ¿cómo Jesús va a predicar para que la gente no entienda? ¿No? Dice, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, dice, le va a ser quitado, ¿no es así? Y da esa sensación. Pero si uno continúa leyendo un poquito más, aparece la explicación, ¿no?, de esa frase, ¿no? Como dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Acá es muy interesante cómo también Jesús, tanto como Mateo, van a referirnos siempre al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que veamos que todo lo que decía en el Antiguo Testamento del Mesías se cumple en Jesús. Muchos textos, muchas profecías, ¿no es así? Hay cantidad de profecías que se cumplen en Jesús. Y entonces ahí Jesús cita lo que dice el profeta Isaías, cuando hablando del pueblo de Israel, ¿no es así? De oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿qué cosa? Pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces está hablando acá de un período del pueblo de Israel donde dice el corazón tiene ¿cómo? Como los oídos, dice, porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Engrosado, ¿qué significa? Se engordó, ¿no es así? Y entonces a veces cuando todo lo que nos hemos excedido un poquito de peso, ¿no? Nos cuesta ¿qué? Nos cuesta correr, nos cuesta hacer todas las cosas. En ese sentido Jesús usa muchas analogías, por supuesto, para que nosotros podamos entender, ¿no es así? Entonces, el que está excedido de peso le cuesta hacer más que aquel que, como no está Dani acá, nuestro Dani que practica, ustedes que son más jóvenes, que practican deporte, ¿no? ¿No es así? Es mucho más sencillo hacer aquellas cosas que tienen que hacer diariamente. Pero el pueblo, ¿qué pasó? El pueblo se había dejado estar. Y entonces Israel, para cuando llega el Señor Jesucristo, ¿no? Había podemos decir vamos a estar acá al costado, como una apartada. Había todo como una ebullición o como un clamor. ¿Vieron cómo ocurre a veces acá? Muchas veces ha ocurrido en el mundo, Jesús ya viene, y bueno,
como hablamos la semana pasada, ¿no? De aquellos que profetizaban la fecha, el día. Bueno, de la misma manera, en esa época, todos decían que iba a venir el Mesías a liberarlos del yugo romano. Un rumor. Claro, que ellos querían ser liberados de la dominación romana, que iba a venir y se iba a cumplir todo lo que decía el Antiguo Testamento el restablecimiento eterno del reinado de David. Ustedes leen en Isaías sobre todo capítulo 11, habla que del reino eterno de David, es decir, que no, porque imagínense, era, como voy a hacer una cosa, esto no es para ofender a nadie lo que hace, pero vieron como que no, que mucho en el pueblo argentino todos como queremos volver a la época de Perón, cuando había abundancia de todas las cosas, ¿no es así? Entonces está como esa expectativa, ¿no? Cuando en la Argentina había abundancia a veces de muchas cosas, ¿no es así? Y entonces queremos eso. Lo similar desde el punto de vista espiritual había en el pueblo, ¿no es así? Esa expectativa. Llega Jesús con un mensaje de liberación, de que iba a dominar al pueblo romano, que los romanos iban a ir. ¿Ese era el mensaje de Jesús? No, lo contrario. Cuando hablaba de perdonar, de tolerar, cuando le dijeron, le tenemos que dar el impuesto al César, ¿y qué dijo Jesús? Agarra la moneda y le dice, ¿qué cosa? Dad al César y a Dios lo que es de Dios. Diciendo, bueno, no me meto en política, podemos decir. Si entonces la moneda dice, le dieron la moneda, ¿no? ¿De quién es la imagen? De César. Bueno, por eso los judíos no podían escuchar y no podían entender, ¿no?, el mensaje de Jesús. En ese marco, en esa idea es que Jesús dice esta frase, porque les hablo para que, por parábolas, para que no entiendan. Es decir, no es que la parábola es difícil de entender. La parábola, ¿qué es lo que tiene? Una analogía. ¿Saben qué significa una analogía? Digo esto, o tengo esta idea, pero quiere significar esto. ¿Es así? Es decir, el sembrador salió a sembrar, y la semilla, ¿qué? La semilla es la palabra de Dios, la tierra son los distintos corazones de las personas. Esa analogía, ese paralelismo que había entre el relato y ellos. Por eso cuando esto que parece, que como Jesús dice, bueno, parece una contradicción, ¿no? Jesús habla difícil para que la gente no entienda. ¿Era así? No. Era porque el corazón no estaba preparado para escuchar. Y a veces nos pasa a nosotros también. ¿Vieron que a veces venimos a la iglesia, a la casa de Dios, y salimos como vinimos y no entendimos nada? ¿Por qué? ¿Nunca les pasó eso? Porque vos te sentás y entonces ¿qué pasa? Y te pones a pensar al perro que no le diste de comer, que dejaste la luz prendida, lo que debes, los problemas de tu casa, de tus hijos, de tu familia, y te distraes. O te pones a mirar distintas partes de la iglesia y te vas distrayendo. Entonces, ¿qué pasa? La palabra no penetró tu corazón. ¿Por qué? Porque vos no estás dispuesto ¿a qué? A recibirlo. La palabra de Dios siempre viene a nosotros. ¿De qué depende? De que esa palabra cumpla lo que tiene que hacer. De la actitud de nuestro corazón. Por eso la parábola del sembrador tiene esa característica tan interesante que nos da las distintas actitudes que tenemos que tomar cuando recibimos la palabra. Luego que Jesús hace esta referencia al texto del Antiguo Testamento de Isaías, ¿no? Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos de los profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron,
y lo que oís y no lo oyeron. Esto habla de qué? De que todos siempre estaban, el pueblo de Israel estaba anhelante de la venida del Mesías, ¿no? Entonces Jesús dice, es un momento especial. Y ahora Jesús, a partir del versículo 18, va a dar otra parábola, que es la famosa parábola del trigo y la cizaña. Recuerden, las parábolas que son relatos cuasi reales, es decir, que pueden ser reales o no, o figurados, que tienen siempre detrás de ese relato una enseñanza espiritual. Mateo capítulo 13 es el único párrafo, podemos decir, de la palabra, en el cual Jesús hace la hermenéutica del texto. ¿Qué quiere decir eso? La interpretación de lo que él dice. En dos cosas, en la parábola del sembrador y en la parábola de la cizaña. No, esto es en alguna medida una manera o una forma que nosotros tendríamos que estudiar no solamente el relato, sino la forma de interpretación del Señor. ¿Para qué? Para que de esa manera no nos apartemos del texto. Si nosotros, supongamos, yo leo el versículo, el versículo 12, ¿no? De 11 y 12, cuando habla que a los que tienen se les da más y a los que no tienen no se les da más, pero es una contradicción. ¿Cómo Jesús va a hacer un mensaje encriptado para que nadie entienda? ¿Sería coherente eso? ¿A ustedes qué les parece? Y entonces dice, pero ¿qué pasa? Pero los versículos, a partir del versículo 14, explica por qué algunos se entienden y otros no entienden. Y esto pasó a través de toda la historia y sigue pasando. Y a veces nosotros entendemos el mensaje de Dios y a veces ¿qué cosa? No lo entendemos. Imaginemos aquellos que, como en mi caso, hemos venido a la iglesia durante muchísimos años. ¿Cuántas cosas yo tendría que haber aprendido a través de todos estos años? Y a veces ¿qué pasa? Y a veces no las aprendemos. ¿Por qué? No es porque Dios no quiere hablarnos a nuestro corazón. Sí, Él quiere, pero a veces nuestro corazón está con fiaca de escuchar, podemos decir, oyen pesadamente, ¿no? ¿Vieron? Cuando a veces vos te pones en la reunión y los ojitos se te caen y no tenés manera de tenerlo abierto. ¿Nunca le pasó? Y te dormís en la reunión. Muchas veces eso tiene que ver con nuestra preparación espiritual. A veces hay hermanos, ¿no? Una vez fue una iglesia, me llamó la atención, ¿no? Que todas las personas entraban y se ponían de rodillas a orar antes de la reunión. Digo, ¿y qué sano que es eso para mi centro? ¿Por qué? Pues se están preparando ¿para qué? Para escuchar la palabra. No hace falta que nos arrodillemos, pero es interesante que cada vez que nos sentamos en la casa de Dios, en la iglesia, hagamos una oración. Señor, háblame en este día, independientemente del predicador. Porque a veces nosotros no entendemos y ¿a quién le echamos la culpa? Al predicador. Pero no lo entendí, habla muy difícil, habla despacito, habla fuerte, grita mucho, no grita nada. Siempre tenemos una excusa para escuchar. Y a veces solamente con que se nos lea el texto, ya esa palabra tiene que cumplir una función en nuestra vida. La parábola de la cizaña tiene una característica muy interesante. Dice, a partir del versículo 18, dice, hoy pues vosotros... La palabra del 18 al 23 es la explicación de la parábola del sembrador, que lo vimos la semana pasada. El versículo 24 dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. El reino de los cielos, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Este es el reino de los cielos? No. ¿El reino de los cielos cuál es él? Al final de los tiempos,
cuando el Señor venga en su segunda venida, que establezca, ¿qué cosa? El reino milenial. Ese va a ser el reino terrenal en los cielos. Cada vez, ahora lo vamos a ver en la parábola de la cizaña, al final lo dice, cada vez que en el capítulo 13, cuando toda la referencia que hace los evangelios al reino de los cielos, siempre se hace referencia al establecimiento del reino milenial. Pero también hay referencias en otra parábola que vamos a ver esta mañana, que es la parábola de la mostaza y de la levadura, que hace referencia a la manifestación de ese reino, como decía San Juan el Bautista. Arrepentidos, ¿qué cosa? Cielo se ha que acercado. Es decir, que ahora se va a establecer un reino de los cielos espiritual. Podemos decir que ahora hay una manifestación del reino, ¿en dónde? ¿En el mundo? ¿En dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Por eso va a decir el apóstol Pablo que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso, imagínense, en esa época se entendía muy bien porque estaban aquellos que eran ciudadanos romanos que tenían muchísimos privilegios. Cuando a Pablo lo toman preso y ya lo querían empezar a maltratar, dice, yo soy ciudadano romano, ahí enseguida lo soltaron. ¿Por qué? Porque no, la ciudadanía romana era como ser del primer mundo, como ser ahora ciudadano de Estados Unidos, más o menos, con todos esos beneficios que tiene. Y Jesús toma eso y lo aplica a qué? Pablo toma eso y lo aplica a los cristianos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces tenemos los privilegios de que ese rey se manifieste en nosotros. Muy bien, dice que es el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró una semilla buena en el campo. Pero mientras dormían los hombres, ahí una cosa para prestar atención, ¿no? Mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿querés que vayamos y arranquemos la cizaña, las plantas, esta hierba maligna? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejarlas crecer juntas, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ese es el relato, ¿no? De ahí viene la famosa frase: no metas qué cosa. No metas cizaña. ¿Qué quiere decir? Que no metas cosas. ¿Cómo? Que no siembre ahí. Claro, que no siembre cizaña, que no siembre discordia, problemas, dificultades. Muy bien, esa fue la palabra. A partir del versículo 36, Jesús la va a explicar. Dice, entonces terminó, entonces despedida la gente, Jesús entró en la casa. ¿En qué casa se refiere? En su casa, que estaba ¿en dónde? En Capernaum. Aparentemente era donde Jesús tenía, podemos decir, donde todos los días venían ahí a descansar. Porque todas estas cosas las dice en la ciudad de Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea. Y acercándose los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió Jesús y les dijo, y ahora la va a explicar.
Esto es interesante, analizarlo bien y tomar el paralelismo entre un relato y el otro, y la explicación de Jesús. Para que eso después nos ayude a ¿qué? A que con esa manera o ese método podamos ¿qué cosa? Entender otras parábolas o otros textos de la palabra. Muy bien, dice, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Jesús es el Hijo del Hombre. Muy bien. Es la palabra. Entonces fíjense, él ahí se está rogando, ¿qué cosa? Se está rogando que eres el portador de la palabra de Dios. Podríamos hablar un poquito más, pero como siempre me voy a atender y no voy a llegar. Al final faltan un montón de cosas para decir todavía. Muy bien. El campo, ¿qué cosa? Lo aclara. Es toda la tierra. Fíjense, el campo es el mundo, no qué cosa. Es decir, Jesús habla de todo el mundo y no habla específicamente de qué. De la iglesia. No, ¿de qué? De Israel. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que el Mesías iba a ser ¿para qué? Y acá Jesús habla ya de un mensaje más universal. Muy bien. El campo es el mundo. Son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Sí, están los que creen y los que no creen. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es Satanás. El que ciega es... La ciega es ¿qué cosa? Al fin del tiempo. Y los segadores, ¿qué cosa? Son los ángeles. Acá te explica todo. Todos los elementos que tiene esta parábola. ¿Cuáles son los distintos elementos? El trigo, las buenas semillas son los hijos de Dios. Que están mezclados entre ¿quiénes? Las cizañas son los incrédulos. Que están todos ¿qué? Mezclados. ¿Y qué es lo interesante acá? Que al final los separan. Sí, pero acá, no nos adelantemos. ¿Qué pasó cuando los siervos del campo vieron que crecía el trigo y la cizaña? Querían cortar. Y Jesús, ¿por qué le dice que no la corten? Porque podía cortar la trigo. Porque son dos plantas muy parecidas. Puede dañar. Y entonces, como son tan parecidas, si vos las arrancás antes de que se pongan amarillas, ¿vieron? Cuando el trigo se fructifica, se pone todo amarillo. ¿Nunca vieron un campo de trigo? Una cosa, una belleza. Cuando uno sale acá, en la provincia de Buenos Aires, y la zona acá hacia el norte, y vea al fin del verano, ve el campo, así parece toda una cosa amarilla, alta, así, una belleza, todo parejito, ¿no? Una cosa que nos muestra la belleza de esa planta. Pero recién te vas a dar cuenta cuándo. Cuando esté madura, por ejemplo. Cuando esté madura. Y ahí la cizaña no da fruto. Entonces, dice, al final del tiempo, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ahí se va a manifestar. Por un lado, ¿quién es? Los hijos de Dios. Y por otro lado, ¿quién es? Los que no son hijos de Dios. Por eso cuando dice allá en Tesalonicenses, cuando el Señor al final será tocado la trompeta y Cristo va a descender. ¿Es así? Y si uno va a eso, va allá al final, Apocalipsis 20, ¿no? Ahí habla que cuando se establezca el reino milenial, ¿no? Todos los que son incrédulos son condenados al fuego eterno, ¿no? ¿Y por qué decimos que es el fuego eterno? No es así porque acá también lo aclara, hablando del infierno. Que ahora vamos a llegar a ese punto. Perdón, Ignacio, ¿puede tener relación cuando en Juan Jesús ora y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal? Sí, sí, o sea, sí. Nos relaciona con que vamos a estar acá en este mundo padeciendo, pero
nos guarde de eso, no que nos quite. Sí, sino que- si bien tiene una explicación así, pero lo más importante acá habla de la similitud entre dos personas, entre el verdadero creyente y aquel que es oidor, que está dentro de la iglesia y no es creyente. ¿Entendemos? O aquellos que tienen doctrinas falsas. No está hablando de la gente incrédula que pasa por la calle, que vos sabés que no es creyente. A veces ya está. ¿Me entendés? Es decir, que habla de que cuidado, no, y dice que dentro de la iglesia va a haber qué cosa. Infiltrado, digamos. ¿Va a haber qué? Como infiltrado, digamos. No, va a haber gente que es creyente y va a haber gente que es apóstata. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 4, quiero que sepa que en los últimos tiempos habrá. Y da una lista así de lo que es la cizaña. Vamos a leerlo, es interesante. Ignacio, entre la cizaña y el trigo, Sí. el trigo cuando está cargado, es como que se inclina, ¿no? Ante Dios. Y la cizaña sigue. Sigue derecha. Sí, también es otra referencia que hacen, ¿no? Es interesante lo que dice Gregorio, ¿no? Que al inclinarse significa que se somete, ¿no? Si vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Sí, capítulo 3. Fíjense lo que dice. 3:1, 2 Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, ¿qué cosa? Peligrosos. Está hablando a la iglesia. Porque habrá hombres, fíjense, esto que dice, habrá hombres que amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ¿qué cosa? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina? No te mezcles. Es decir, todo eso que dice, es una lista bastante tremenda, ¿no? Porque dice cosas muy duras. Esa dice, esos tendrán ¿qué cosa? Apariencia de qué? Serán como que, como la cizaña, que se parece al trigo. ¿Entendemos? Entonces, hoy más que nunca, eso es un llamado que está haciendo el Señor, ¿a qué? A la iglesia, a sus hijos, a darnos cuenta que tristemente puede ocurrir que dentro de la iglesia aparezcan gente con doctrina falsa. Hoy hay mucha doctrina falsa, mucha. La última ola de doctrina es los judaizantes dentro de la iglesia, ¿no? Que son un grupo de gente que nosotros aparte tenemos que comportarnos como los judíos, ¿no? Y entonces ya no dicen más Jesús, sino dicen Yeshua, o Yeshua, no sé cómo es, porque Graciela siempre me lo repite porque ella tiene facilidad para las pronunciaciones, ¿no es así? Es decir, y comienzan a utilizar muchos términos hebreos. ¿Vieron que a veces hay predicadores que usan muchos términos hebreos? Y yo me pregunto, ¿es necesario? La idea es, ¿qué cosa? Que cuando yo les hable, ustedes ¿qué? Entiendan. Yo tengo que hacer lo más fácil posible. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan con un mensaje claro. ¿Para qué les voy a hablar en difícil? Bueno, mirá usted cómo sabe. Y me fui, vieron, cuando íbamos a la escuela, que la profesora nos daba ¿cuánto es 10 a la quinta? Y yo miraba. No sé ni qué me estaban hablando. Que la quinta, bueno, la quinta del auto, no, pero era otra cosa. Es decir, a veces nosotros, cuando es un mensaje un poco complicado, a veces nos cuesta entenderlo, ¿no es así? Hoy hay mucha doctrina falsa. Hay mucha Biblia que está siendo
porque es la Biblia que más se ajusta al texto. La nueva, Modificada. no, habla de lo que dicen traducción dinámica. Amén, que le sacaron cosas. ¿No? Si le toman la NBI, de un capítulo de Mateo le sacó 5 versículos. Si lo- ¿Sabe, Ignacio, que denunciaron, hay quienes denunciaron a la Biblia en el celular porque dicen que la IA está modificando partes, porque es más fácil, así, ¿no? Virtual, modificar partes de la Biblia. Entonces muchos se están alejando de la app de la Biblia en el celular. Sí, la culpa no la tiene la inteligencia artificial. No, bueno, pero... ¿Qué hace la inteligencia artificial? Es un software que Facilita. modifica. La inteligencia toma infinidad de información, Y la reprocesa. infinidad, que ustedes no se imaginan la cantidad de información que tiene, la compara y de esa comparación saca un extracto en 4, 5, 10 o 20 palabras. Si usted lo quiere pedir 1000 palabras, se lo va a hacer en 1000 palabras. Si la quiere hacer un extenso de un libro de 500.000 palabras, se lo va a aplicar en 500.000 palabras. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una corriente teológica que se llama el texto crítico del Nuevo Testamento, que es el que se utiliza para hacer las nuevas traducciones de la Biblia, ¿no? La NBI y aún la Reina Valera 2005, 2020, 2015 también están infectadas. ¿Por qué? Porque ese texto crítico sacó muchos párrafos del texto Receptus de griego que había antiguamente. No les voy a, un día podemos hablar de eso, pero no les voy a explicar. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que hay mucha información no correcta. De allí que nosotros tenemos que ser sabios. Al final la parábola termina en eso. Muy interesante, 13, ¿no? Tenemos que ser sabios en cuanto a la palabra. Por eso tenemos que cuidarnos. ¿Qué cosa más interesante dice acá? Dice que se durmieron. ¿Vieron que yo les dije? Presten atención. Es decir, cuando sembró la cizaña, dice... ¿Qué pasó con los...? El versículo 25. Mientras dormían, ¿qué cosa? Y ese dormían, ¿a qué también nos está refiriendo? ¿A qué? A nosotros. Que a veces nos dormimos y nos confiamos. ¿Vieron? Cuando uno duerme, descansa. Que todas las cosas van a ir correctamente. La palabra nos llama, ¿qué cosa? Tener cuidado, ¿a qué? A no dejarnos influenciar por las doctrinas falsas. Los nuevos vientos de doctrina. Los nuevos vientos de doctrina, ¿no? El apóstol Pablo lo dice cuando habla ya en los Hechos, capítulo 19, cuando llama a los ancianos de Éfeso, dice, les da la última discurso y le dice, recuerden que después que yo me vaya van a entrar apóstatas, van a entrar hombres que van a ser ovejas con qué, no, al revés, no, lobos vestidos de ovejas, al revés. Es decir, que después de él alguno dice, bueno, y ocurrió así en la iglesia, después de los 200 primeros años, que fueron los más fieles, ya después empezaron a aparecer montones de doctrinas, ¿no? La primera que aparece son el gnosticismo, ¿no? Pero que de moda está decir, no, yo soy agnóstico. Dicen, ni saben lo que significa ser agnóstico, ¿no es así? Significa, era una espiritualización que decía que Jesús no había tenido forma corporal, que era una emanación de Dios y entonces era un espíritu no corpóreo. Algo que lo trajeron de los pelos porque mezclaron la filosofía griega con el cristianismo. Siempre hubo cizaña dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Siempre hubo muchas doctrinas falsas. ¿Y qué es lo que dice acá? Bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Vamos a agarrar y vamos a echar a todos? No podemos saber cuál es. Porque vos no sabés. Si nosotros podemos
saber Aparte entender. dijo que son iguales, ¿no? Claro, en una iglesia, nosotros podemos afirmar, este es verdadero creyente y este no es creyente. No. ¿Eso quién lo sabe? Jesús. El Señor que está en los cielos. Al final, Él va a qué. Pero nos llama la atención, esto nos tiene que llamar la atención, que dentro de la iglesia va a haber gente que tristemente no es creyente. Eso es una advertencia a nosotros. Que a nosotros no nos ocurra eso. ¿Qué cosa? No haber tenido una verdadera experiencia de conversión. Hoy más que nunca. ¿Vieron? Hoy la gente dice, bueno, vamos a hacer la oración de fe. Entonces le predican 20 minutos, lo sientan y hacen una... Usted repita conmigo. ¿No le pasó eso? Y entonces le hacen repetir a la gente. ¿Eso es una conversión? Recuerden que la conversión tiene un proceso. El proceso de las 4 C. Entonces, estas 4 C, ¿no? Es decir, que habla de que vos primeramente recibís el mensaje. Entonces, lo primero que tiene que haber es convicción de lo que estás recibiendo. Vos tenés que estar convencido del mensaje que estás... No que dudás, entonces habla de fe. Sí. Después tiene que haber contrición. ¿Qué es una contrición? Sentís dolor por el pecado. ¿Eso lo produce quién? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, ¿qué pasa cuando cometemos un pecado? ¿Qué es lo que nos pasa? Nos duele. Nos sentimos mal. No sé, ¿por qué? Y porque el Espíritu Santo le dice, Exactamente. me estás haciendo mal. Exacto. Dice, viste que adentro tenés una voz interior que te dice. O andá y pedile perdón a fulano porque... Claro, entonces dice, convicción, contrición, confesión. Constricción sería entonces ese malestar. Ese dolor interior que te produce. Esa incomodidad, ese malestar que quiero. Claro. Y después tenía que haber la confesión. Yo públicamente, bueno, no es que tenga que hacer, decir todas las cosas que voy a decir, pero yo confieso que soy un pecador. Y después recién allí pongo la fe en Jesús y ahí es cuando me convierto. Y cuando me convierto, ¿qué es lo que viene a mi vida? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas pasaron. Todo eso, toda esa corriente nueva que tenés que decir, no, vos tenés que poner, creo que hay una corriente espiritual, ¿no? Que te empieza a analizar todas las ataduras del pasado que tiene tu abuelito, tu tatarabuelo. Tenés que... Hay gente que se dedica a atar y desatar, ¿no? Sí, yo pregunto, no, que lo que vos tenés son esas cosas de la... Vos tenés que... No sé la palabra que usan, ¿no? Constelaciones. ¿Cómo? Constelaciones. Sí, no, pero usan... Bueno, ahí... Y entonces... Energías. Sí, vos le metes... Pasó todo eso. Vos estás libre, estás en paz. Se rompió el velo, tenés entrada a los cielos. Cristo te escucha. Conoceréis la verdad y la verdad Os libertará. Muy bien. Entonces, eso es un verdadero convertido. Cuando el Espíritu Santo... Sabe que se hereda el pecado de los... Sí, claro. Vos no heredás nada. Mi papá era un... Lo que digo no es que mi papá no lo amaba, pero mi papá era un borracho y yo no soy un borracho. ¿Por qué? Porque me convertí, porque entendía a Cristo. ¿Puedo tomar un poquito de vino? Sí, pero no significa que yo me emborrache. Jesús tomaba vino. Entonces, tristemente que es la dependencia de un vicio, de un pecado, triste. Eso afecta a toda la familia. ¿No es así? Entonces, cuando uno está en Cristo, no es que está esclavizado al pasado. Si uno pone verdadera fe,
Cristo te libera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo es el que genera las cosas. Por eso yo hago tanto énfasis. Nosotros tenemos que tener el testimonio del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa? Que el Espíritu algo te tiene que decir en tu corazón. O que cometiste un pecado, o que estás haciendo domingo a las 9 de la mañana en tu casa tomando mate y no estás en la iglesia. Bueno. Eso lo pasa el pastor Villa. Tenías que venir a la iglesia. ¿Por qué no viniste? No, Mariano, sino mi pastor cuando era jovencito. Por supuesto, ese es el Señor que nos trae a su casa. ¿Para qué? Porque recuerden, yo siempre digo lo mismo. El Salmo 133 tiene una bendición enorme. Dice, porque allí, cuando está la iglesia reunida, allí, ¿qué es lo que hace Dios? Bendición. Es decir, por el solo hecho de estar aquí sentado, ya somos bendecidos. ¿Entendemos? Vos vas con una... ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios se manifiesta en la iglesia. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a volvernos a las cizañas, porque si no, no vamos por la rama. De vuelta no vamos a llegar a nada. Dice que al final, ¿no? Como dice entonces el verso 42, ¿no? Bueno, a partir del 41, dice, y enviará, cuando venga el reino de los cielos, el Hijo del Hombre a sus ángeles y los recogerán de su reino. A todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. ¿Y los echarán en dónde? ¿Eso qué es? El horno de fuego, el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué cosa? El infierno. ¿Jesús creía en el infierno? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acá dice que te van a tirar en el horno. Y en el horno está el fuego, o el horno es frío. Tristemente, fíjense, algunas Biblias ya no dicen más infierno. Dicen Hades o de Seol. ¿Y eso qué es? En el Antiguo Testamento, que es Seol, que es la palabra hebrea, es el cementerio. Y en el Nuevo Testamento, el Hades, para los griegos, era el lugar de los muertos. ¿Vieron esa famosa frase, esa famosa idea que a todos los que se morían le tenían que poner 2 monedas para pagarle al barquero que lo va a cruzar desde el reino de los vivos al reino de los muertos? Pero no dice. Entonces, es el lugar. Entonces, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Cuando hablan del lugar de los muertos, el infierno no existe. Si el infierno no existiera, Jesús tendría que haber ¿qué cosa? ¿Dicho estas cosas o no? Porque habla acá de una conciencia del espíritu que no creyó, que va a un lugar, ¿de dónde? De sufrimiento. ¿Está claro eso o no está claro? Te va un testigo y dice, no, es un lugar, vos te morís y te quedás en el sepulcro hasta que venga Jesucristo. Cuando viene Jesús, resucitarán los que creyeron y los otros van a ser aniquilados. Desaparecen. ¿Es así? ¿Cómo? Así nos dice la Biblia. La palabra dice que allí donde el fuego nunca se apaga. Es un sufrimiento eterno. De allí la necesidad de que la fe en Cristo a nosotros nos posiciona dentro de su reino. Muy bien, termina la parábola diciendo que esos van a ser desenmascarados en el día de su venida. Pero nosotros vamos a tener que convivir ¿con qué? Con la cizaña. Muy bien.
a partir de allí ahora Jesús va a hablar de son 6 parábolas, que son muy parecidas, que son 6 parábolas que tienen que ver, primeramente con la extensión del reino, perdonen mi palabra, del reino, otros van a hablar de el tesoro de la salvación, y la otra va a hablar de ¿cómo? De la levadura, claro, sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar ahí. El otro panorama vamos a soltar. Muy bien. Y de la red. De la red que vamos a ir analizándola. Vamos a dar cuenta muy sencilla. Vamos al versículo 31. Y ahora vamos a usar, acá no hay explicación. Nosotros vamos a hacer la hermenéutica. Nosotros vamos a interpretar lo que está escrito. Muy bien. El reino de los cielos, ¿qué cosa? Alguno que lo diga fuerte. Es semejante al grano de mostaza. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es semejante al grano de mostaza. Es decir, la parábola, es decir, otra parábola le refirió. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Cómo es el grano de mostaza? ¿Alguno lo vio? Sí. Es chiquitito, una bolita chiquitita, ¿no? Que un hombre siembra, ¿y qué pasó? Y crece la planta, el versículo 32 dice, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero ¿qué pasa? Pero que cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y hace que se hace un árbol de tal manera que aún vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es un arbusto que crece más o menos hasta 3 metros. Por eso. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Está haciendo referencia al reino de los cielos que comienza con un grano que es Jesús. Bueno. El sembrador. O sea, que después de esa semilla de mostaza creció. ¿Es así? que algunas aves del cielo van a ser... Es decir, ¿y a qué reino se refiere? ¿A el reino de quién? De los hijos de Dios que se convierte. ¿Cómo empezó? No empezó como un grano de mostaza. Ustedes imagínense, piensen solamente. ¿Alguno vio la serie esa de los que está nueva de Netflix, que está con los apóstoles, con Jesús? ¿Cómo se llama? Chosen, esa. ¿Ustedes vieron eso? Sí. Cuando ven, era así realmente. Era una gente que era, ¿cómo te puedo explicar? Como si ahora me estuvieras hablando de gente que está en Mauritania. Ni sabemos dónde queda Mauritania, ¿no? Queda allá en África, en algún lugar. Y que de allí salgan 4 personas o 12, un predicador y 12 personas, y eso invada todo el mundo. Eso ocurrió con el cristianismo. De la predicación de Jesús y los 12 apóstoles, ¿qué cosa? Creció y creció y creció y creció, ¿y qué cosa? Y están todos. ¿Es la profecía de qué? De la manifestación del reino de los cielos, que se acerca, pero no es el reino. ¿Entienden? Porque el reino de los cielos, ¿cuándo va a ser? Al final. Nosotros estamos haciendo otra parábola del reino de los cielos, versículo 33. El reino de los cielos, que es semejante, ¿qué cosa? Que tomó la mujer y la escondió ¿en dónde? En 3 medidas de harina. ¿Y qué pasó? Conocemos las hermanas que son especialistas en hacer pizza, ¿no es así? Agarran, compran la harina, ponen 1 kilo de harina y le ponen, ¿cuántos? 50, 25 gramos de mostaza. De mostaza. De levadura. ¿Y qué pasa? Lo dejan un rato y después se hincha todo. Es la misma idea. La poca cantidad, ¿qué cosa? Invadió el mundo, que el reino de los cielos. ¿Eso se ha cumplido, sí o no? Sí. Fíjense, una profecía cumplida. Bueno, vamos ahora, otra parábola más. El tesoro escondido, verso 44.
Entonces, la primera acá tenemos, lo que yo decía. Entonces, la parábola de la mostaza y la de la levadura tienen que ver con qué? Con la extensión del reino a todo el mundo. Vamos ahora. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Versículo 44. Pues, además, el reino de los cielos es semejante, ¿qué cosa? A un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre lo encuentra y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va, vende todo lo que tiene, ¿qué cosa? Compra. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que deja todo lo que tenía. ¿Qué es lo más importante? Pero lo que halló, El tesoro. lo que ¿Qué es el tesoro para nosotros? En nuestro La corazón. vida. La vida Entonces, la salvación. Y entonces, no hay cosa más importante que la obra de Cristo, la salvación o la nueva vida que nos ofrece Jesús. Entonces, no importa el sacrificio que hagamos, a eso está diciendo. No importa el sacrificio, porque ese hombre se vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para obtener ese tesoro. Que yo, ¿qué cosa? Que todo lo que tengo no sea un impedimento, ¿para qué? para alcanzar. Para alcanzar. Como Pablo decía, todo lo que poseo, todo lo que Claro. era antes, lo tengo por basura. Exactamente. Ignacio, y eso de que lo esconde de nuevo, ¿qué quiere Y decir? pues eso, bueno, eso tiene que ver con lo que con la va a encontrar un tesoro en un campo, pero el campo no es así. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, ¿qué hace? Cuando tapa. Para que no lo vean. Para que no lo vean, va, compra acá. Bueno, che, te vengo a comprar el terreno. Y bueno, sí, dame $150,000. No tengo. Entonces, va a vender, pero tan importante, claro, pero pasa que lo que tiene allá en el campo vale mucho más que eso. Entonces, vendo todo, voy y compro eso. Eso es lo que... Claro, pero digo, ¿por qué lo esconde? ¿Por qué no? Porque si lo deja a la vista, otro lo ve, el dueño del campo. Ve el tesoro y qué cosa. No lo va a vender. ¿Me entendés? Sí, te entiendo, pero yo lo que quería decir asociado con lo que es la salvación. No sería más bien que todos accesaran a ese tesoro. No. Recordemos que nosotros cuando tomamos una interpretación, tenemos que interpretar la palabra con la idea más coherente y más sencilla que sale a primera vista. No le tenemos que dar una retorcida para interpretar. La idea general, ¿cuál es? Que lo más importante es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Entonces, yo me tengo que desprender de cualquier cosa que sea un impedimento en mi vida para obtener el reino de los cielos. Una vez que descubrí que eso es lo más importante, todo lo demás pierde valor. Pierde valor. Entonces, nada tiene que ser impedimento. ¿Para qué? Para que yo me acerque cada día más al reino de los cielos. Por eso, nosotros tenemos que tener prioridades en la vida. ¿Qué es lo más importante? ¿Ir a las 10 de la mañana a irme a jugar al fútbol? Medio contradictorio, porque si yo quiero crecer en el reino de los cielos, ¿qué cosa? Tengo que estar en su casa. La otra parábola es similar. ¿Qué es lo que dice? También el reino de los cielos, versículo 41, es semejante a un mercader de perlas que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, ¿fue qué cosa? Y vendió todo lo que tenía y la compró. Está hablando del valor. El valor sumamente importante que tiene la salvación en nosotros. La valoramos. Por eso el apóstol decía, ¿cómo tendré en poco esta salvación tan grande? Y a veces los cristianos, ¿qué hacemos? No valoramos la salvación que tenemos. No valoramos la trascendencia eterna que Dios nos va a dar. Y vivimos atados ¿a qué? A las cosas de aquí abajo. A los problemas, a las dificultades, y entonces los problemas me agobian y me hacen mal y me la paso todo el día pensando en ello, sin darme cuenta que yo tengo que
como dice el Salmo, ¿no? Alzaré mis ojos al monte. Así que voy a mirar más allá de lo circunstancial. Muy bien. Vamos bien, ya falta poquito. El verso 47. Asimismo, el reino de los cielos, entonces, fíjense, la mostaza y la levadura hablan de la atención del reino, ¿no? Después tenemos el tesoro y la perla, nos hablan de qué? De la importancia de qué? De la salvación, ¿no es así? Porque por eso pertenezco al reino. ¿Y ahora qué viene? La parábola de la red. Dice, asimismo el reino de los cielos, ¿qué cosa? ¿Y una vez qué cosa? Y una vez que está llena, la sacan a la orilla y ¿qué hacen? Y clasifican. Y los buenos lo ponen en la cesta y los malos, ¿qué cosa? Así será, ¿qué cosa? Y ahí Jesús explica, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, esta parábola de la red, ¿a qué es muy parecida? A la parábola de la cizaña. Sí. No, salud. Perdón. A la parábola de la cizaña. Entonces, la parábola de la cizaña y la parábola de la red son similares. ¿Qué es lo que te enseña? Que hasta el fin del mundo va a haber dentro de la iglesia gente convertida y tristemente gente. Es terrible, ¿no? Ya Jesús lo decía en el Sermón de la Montaña. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios afuera, en tu nombre. ¿Y Jesús qué le va a decir? Apartados de mí, no os conozco, obradores más. Tremendo, ¿no? Cuando una persona hace una cosa sobrenatural y eso no nace el Espíritu, sí. Como dice, ¿no? Si no todo el que me diga Dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muy bien. Y por último, ¿no? De esta parábola, y con esto nos quedamos. Y qué suerte que llegamos y nos tenemos 5 minutos. La verdad que estoy asombrado. Versículo 51. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Pensemos nosotros. Nosotros hemos entendido este grupo de parábolas que el Señor nos dice. ¿Entendimos la parábola del sembrador? ¿Entendimos que la buena tierra da fruto a 100, a 60 y a 30? ¿Entendemos que en la iglesia hay cristianos que dan más fruto y otros menos fruto, pero eso no significa algo malo, es lo normal, porque de acuerdo a su capacidad. ¿Entendemos? Pero todo, la bendición es ¿qué cosa? Que todos son buena tierra. Todos son hijos de Dios. Después nos habló de la parábola, ¿qué cosa? De la cizaña. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que en la iglesia va a haber ¿qué cosa? Gente convertida, ¿qué cosa? Y gente dormida. Y gente... Después nos habló de la profecía del reino, que el reino de Dios iba ¿qué? A invadir, a expandirse en todo el mundo. ¿Ocurrió eso? Sí. Hasta lo último de la tierra. Si usted mira un mapa, Argentina está en lo último de la tierra. Si usted toma como centro Israel, Argentina está al sur y allá, Tierra del Fuego, la última. El faro del fin del mundo, escribió uno, ¿no es así? Hasta ahí ya ha llegado la palabra. La levadura, similar. Las parábolas del reino, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué valor le doy a la salvación? ¿Es para mí algo precioso como un tesoro?
lo tengo solamente como paño de lágrimas cuando me pasan los problemas y dificultades. Ay, Señor, ahí me agarra la fidelidad. Ay, Señor, voy a orar porque me agarró la enfermedad. Y entonces oro como nunca. Y después que me sano, no me va a transformar en un fanático y todos los domingos a la iglesia. ¿Qué le pasa? Claro, no valoro. Entonces, ahora entendimos estas parábolas. Que no sean de bendición, que esto sea algo que quede guardado dentro de mi corazón. Porque va a ocurrir esto. Y les dijo, ¿habéis entendido? Ellos le respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuál es nuestro tesoro? Nosotros ahora tenemos un tesoro. Hay un texto que dice, tenemos este tesoro envuelto en vaso de barro. Eso se refiere a que al Espíritu Santo. Pero también tenemos otro tesoro, que es su palabra. Este es un tesoro. Esto es la revelación de Dios. Es palabra directamente de Dios a nosotros. Y entonces, de la Biblia vamos a tener cosas repetidas, pero de la Biblia siempre nos va a dar cosas nuevas. No importa los años que tengamos de cristiano, cada vez que vamos a su palabra, algo nuevo extraemos. ¿No nos pasa eso? ¿Qué? Eso me llama la atención. Es así. Es así. A mí me pasa. Aún. Ya, y esto no me servía. La última cosa que me pasó hace poquito, ¿cuál fue? Yo pensé que cuando Jesús ya era grande, José, el esposo de María, ya había muerto. Pero hay dos textos que no dicen eso, y yo no lo había leído. Entonces me tuve que rectificar. Es decir, entendí que José estaba vivo aún cuando, quizás ya sería un hombre grande, porque ocurría mucho en la antigüedad, que los hombres grandes a veces tenían esposas muy jovencitas. En el caso de María. Muy bien, no vamos a meterlo en eso. Pero ¿qué pasa? Pasa eso en la palabra. Que nosotros tenemos este tesoro. ¿Y qué? Y lo tenemos que usar para que el Señor nos enseñe. Que cada uno de nosotros le dé valor a su palabra. Y la palabra, lo más importante, no es solamente el domingo a la mañana. Que nosotros la podamos leer en nuestra casa. Y si no la entendemos, busquemos algo que nos ayude. Y utilicemos la inteligencia artificial para que nos explique. Con cierto cuidado, por supuesto. En la inteligencia artificial hay cosas buenas y hay cosas malas. Incluso el otro día estaba buscando una cosa y abajo decía, esto fue generado por inteligencia artificial. Ella misma se decía a sí misma. Y decía, por favor, comparar. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que es una información. No es que lo que te dice allí es revelar, porque la única revelación es esta. Lo otro es una interpretación que hace una máquina mezclando montones de ideas. A veces son buenas ideas y a veces tristemente, si te saca la inteligencia artificial de un libro de Spurgeon, bueno, sabes que fue un hombre fiel, te va a servir. Pero si te lo saca, qué sé yo, Karl Barth, que fue un teólogo modernista, tenés que tener cuidado como las cosas que dice. ¿Es así? Muy bien. En Mateo 13, las parábolas del reino, que nos sean de bendición. Recuerden siempre, el Señor nos está diciendo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Que nosotros ahora... Y si algo les queda duda, por supuesto, me llaman por teléfono, me mandan un mensaje y hablamos un ratito, que a mí me encanta, ¿no? Cuando me mandan alguna consulta, en lo que yo pueda ayudar, ¿no? Y si no nos juntamos y charlamos.
Y si no, venimos el domingo a la mañana, interrumpimos. Che, la semana pasada dijiste tal cosa, no me quedó claro. La aclaramos acá. No nos tenemos que ir con duda. ¿Para qué? Para que la palabra nos sea de bendición a nosotros. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros somos la buena tierra. Y acá el Señor nos va a hacer fructificar, nos va a bendecir. Que eso nos lleve. Que el Señor nos bendiga. Terminamos temprano, 10 minutos. Nos quedan para las 11, así que va a estar contento nuestro pastor.